Los saludo este Viernes Santo y los invito a contemplar a Jesús muerto por nosotros en la cruz y a experimentar su amor. Que cada uno de nosotros podamos decir hoy, al ver al Señor Jesús muriendo en la cruz, que podamos decir como San Pablo: me amó y se entregó a la muerte por mí. Es decir, sentirnos destinatarios del amor que Jesús nos da en la cruz, muriendo por mí. No solo experimentar dolor ante el sufrimiento de Jesús, sino sobre todo experimentar su amor. Ciertamente ese sufrimiento provoca en nosotros dolor. Y quiero invitarlos a que reflexionemos brevemente en el sufrimiento. En primer lugar, el sufrimiento que nos encontramos en la vida sin buscarlo y sin ser responsables de él, sin causarlo nosotros. Cuando se trata de este sufrimiento, podemos sentir que Jesús se hace solidario con nosotros, que Jesús viene y nos acompaña. O también que nosotros, con nuestro sufrimiento, podemos acompañar a Jesús. Y entonces descubriremos que todo sufrimiento unido al de Cristo es un sufrimiento redentor, un sufrimiento salvador, un sufrimiento que da vida. Como es el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz. Murió por mí para darme vida. Tu muerte, Señor, es mi vida. Tu muerte me ha dado una vida nueva. Me ha reconciliado con Dios. Me ha hecho hijo de Dios. Me ha hecho hermano tuyo. Todos mis sufrimientos, todos tus sufrimientos, cuando estás enfermo, por ejemplo, o acompañas a un enfermo, el sufrimiento que provoca la muerte de un ser querido, y muchos otros sufrimientos, el que nos da el trabajo de la vida de cada día, unido al de Cristo, tiene mucho valor. No podemos desperdiciar esos sufrimientos. Es una invitación para que los unamos al sufrimiento de Jesús y, como decía, nos sintamos acompañados por Jesús. Y nosotros podamos acompañarlo a Él en su sufrimiento. Todo lo que Él padece en este Calvario y en esta vía dolorosa es como un sufrimiento humano, como el de cualquier ser humano, que por Jesús tiene valor. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte misma. Y el otro sufrimiento, el que nosotros muchas veces consciente o inconscientemente provocamos en los demás. Es decir, Jesús nuestro Señor hoy sigue sufriendo en el que sufre. En todo ser humano, hombre o mujer que sufre, ahí sigue sufriendo Jesús. Y no podemos ser sensibles al dolor de Jesús en la cruz e insensibles al dolor del prójimo. No podemos ser insensibles ante el sufrimiento de mi hermano, ante el sufrimiento y el dolor del prójimo. No podemos ser indiferentes. Tenemos que estar muy atentos a ese pecado tan propio de nuestra época, el pecado de la indiferencia, como que nos hemos acostumbrado al dolor, a la violencia, al sufrimiento, a la muerte, y ya no nos importa. Jesús sigue allí sufriendo. Recordemos lo que Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo: lo que hacen por uno de estos hermanos insignificantes y pequeños, conmigo lo hacen.
Y lo que dejan de hacer por estos mis hermanos más pequeños, lo dejan de hacer conmigo. O sea, Jesús está allí presente en el que sufre. Y veamos todos esos sufrimientos que hoy están a nuestro alrededor. El sufrimiento de niños, de mujeres, muchas veces un sufrimiento infligido con violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, el abandono. Todo eso hace sufrir, como otras cosas. Estemos atentos, con los ojos abiertos y el corazón, para ver al Cristo que sufre a nuestro alrededor. Hombres y mujeres que sufren por falta de trabajo o porque no son bien remunerados. Sufrimos la enfermedad en este año de COVID y sus consecuencias en el orden económico, político y social, cultural, familiar. El sufrimiento de los migrantes y tantos otros sufrimientos. Jesús sigue sufriendo allí y nosotros no podemos ser insensibles e indiferentes u omitir el detalle de amor. ¿Qué haríamos si viéramos a Jesús camino al Calvario? ¿Qué haríamos si lo contempláramos en la cruz? Muchas veces, hoy como entonces, no nos atrevemos a defenderlo, no nos atrevemos a denunciar el mal por muchos temores. Pero hoy como entonces, el sufrimiento del prójimo es producto de envidias, de celos, de discordias, de calumnias. Son culpados y condenados inocentemente. O sufre aquel que es atacado por los poderosos. En fin, yo los invito a que en este Viernes Santo contemplemos a Jesús en la cruz para decirle: gracias, Señor, porque me amas, porque tu muerte es mi vida, porque tu muerte me invita a morir a mí también, a todo lo malo. Gracias, Señor, por acompañarme. Gracias, Señor, por amarme, que yo también ame y sea como el cireneo de mi prójimo que sufre. Hay muchos a los que yo puedo acompañar ayudándoles con su cruz.